diciendo, mira, hay reportes de personas cobrando su seguro social cuya edad supuestamente son 150 años. Se descubre cada vez más dinero volando por todas partes. Sí, incluso están creo que clonando algunos de los números de seguro social, o sea, están desesperados. Incluso miren acá lo que decía esta señora donde está. Es que vean esto. Miren esto. Gente de este país ha sido violada porque toda nuestra privacidad ha sido tomada por Elon Musk y Trump y no sabemos qué es lo que tengan sobre nosotros. No sabemos qué es lo que tengan sobre nosotros. Amigos, ¿no? Es que solitos. Miren esto. El recuento final de los pagos indebidos de la era Biden: $925,000 millones. El Comité de Supervisión de la Reforma de la Cámara de Representantes se dedicó el día de hoy a investigar cómo abordar la crisis de pagos indebidos que realiza el gobierno federal cada año, donde la audiencia se llama la guerra contra el despilfarro, acabar con el azote de los pagos indebidos, ¿no? Y acá, amigos, en México teníamos también el tema, y puede seguir existiendo todavía esto, ¿no? Los aviadores, los que cobraban triple sueldo. Oye, pero ¿cómo si esto, no? O sea, ¿cómo esto ocurre? Mientras que DOGE trabaja para crear eficiencia para los contribuyentes y luego de un récord de pagos indebidos bajo la administración Biden. Porque en números, durante el año fiscal 2024, las agencias federales reportaban $161.5 mil millones en pagos indebidos, que es dinero enviado a la entidad equivocada, por la cantidad equivocada o por el motivo equivocado. Y es que según datos publicados por la Oficina de Administración y Presupuesto en noviembre, esto significaba que el presidente Biden dejó el cargo habiendo presidido $925.7 mil millones, casi $1 billón, amigos, en despilfarro, fraude, abuso y pagos duplicados. Es solamente lo que las agencias pudieron informar. Así que, ajustada a la inflación, la cifra asciende a $986.200 millones, casi $1 billón perdidos por estos pagos indebidos, amigos. Es inaudita la cantidad. Y ojo con esto, se trata del peor dato de cualquier presidente desde que se empezaron a elaborar informes en 2004, incluso ajustados a inflación. Y la nota es que tal vez no se ha de sorprender que este récord anual se haya producido durante la neblina del tema del bicho, cuando el Congreso desembolsó rápidamente enormes cantidades de dinero. Y en el ejercicio fiscal 2021 se calculaba que se habían pagado $281.400 millones indebidos, que ahora sabemos que incluyen ayudas relacionadas con el bicho que fueron objeto de fraude masivo. Y se acuerdan mucho de esto, amigos, ¿se acuerdan de este venezolano que se grababa y alardeaba? Miren, usted estará trabajando y yo estoy disfrutando y acá, y todas las ayudas y demás. ¿Qué tal si de ahí también se hacían duplicación de estos pagos, no? La agencia, como informaba por primera vez Open the Books en Real Clear Investigation, los centros del servicio de Medicare y Medicaid desperdiciaron $87 mil millones en pagos indebidos, más que cualquier otra entidad gubernamental. Los reembolsos de Medicare a los proveedores de salud tuvieron una tasa de error de 7.7% este año, y la peor desde que se informó los porcentajes por primera vez en 2019. Se enviaron otros $4 mil millones a beneficiarios que tenían problemas con su ciudadanía, incluidos $824 millones en seguros de desempleo del Departamento del Trabajo. El gobierno, ¿se acuerdan que incluso por qué fue la crisis laboral durante 2022, 2023, 2021, ¿no? Donde veíamos estas cosas tan extrañas que decías, oye, ¿cómo es posible que la gente no quiera trabajar justamente en épocas del bicho? Bueno, porque estaban los stimulus checks, porque había un sinfín de ayudas por acá, por allá, ¿no? O sea, ellos crearon todo este caos, amigos. Y el gobierno había enviado $346 millones a personas fallecidas, principalmente porque la Oficina de Administración del Personal seguía enviando prestaciones a los jubilados que ya no estaban vivos. Se trata de una cantidad más allá de al menos del 2021. Imaginen,
Y sus familiares quizás obviamente dicen, pues me sigue llegando y sigo acá y demás, ¿no? El Departamento del Tesoro está trabajando para rectificar el problema de los pagos enviados a personas fallecidas, habiendo informado que recuperaron 31 millones de dólares en dichos pagos en 5 meses. Lo hizo simplemente accediendo a la base de datos federales de defunciones de la Administración del Seguro Social. Y es sorprendente lo que puede suceder cuando la mano izquierda simplemente sabe lo que hace la mano derecha. Dicho esto, Open the Books informaba que 3.600 millones de dólares en cheques de estímulos por el bicho se destinaron a personas que ya se habían ido de este mundo. ¿Ven lo que les decía? ¿No? El tema del bicho y el stimulus checks. Y como le dije nuestro director ejecutivo John Hart a Fox News, aún queda mucho por hacer antes de alcanzar el punto de equilibrio. Otros programas de esa era del bicho siguen teniendo alguna de las peores tasas de pagos indebidos, aproximadamente 25%, 2.000 millones de dólares, lo que de los préstamos condonados bajo el programa de protección de cheques de pago este año que se pagaron incorrectamente. Y así, los datos se publicaron el miércoles por la tarde del día 27 de noviembre, un día antes del Día de Acción de Gracias, lo que dejó poco tiempo para la cobertura negativa antes de que las familias comenzaran a compartir el pan. A modo de comparación, Biden deja el cargo con una tasa general de errores de 5.42%, ligeramente superior del 4.94% que tuvo el presidente Trump en su primer mandato. Y aún así, Trump presidió 846.800 millones de dólares en pagos indebidos, ajustados a la inflación de octubre pasado, y ahora tiene la oportunidad de hacer realidad su lucha contra el despilfarro. Increíble, amigos. Increíble, incluso los inspectores generales despedidos le están demandando a Trump recuperar sus empleados. Sí, un grupo de 8 inspectores generales federales demandó la administración Trump después de ser expulsados de sus trabajos el mes pasado. Estos IG afirmaron que sus despidos llegaron en una forma de un correo electrónico de 2 oraciones. Fueron ilegales porque violaban la ley federal que requiere que la Casa Blanca y el Congreso dé 30 días de anticipo y proporcione una justificación sustancial para sus despidos, según su denuncia de 32 páginas presentada el miércoles ante el Tribunal del Distrito, ¿no? O sea, amigos, obviamente están peleando por lo justo, pero muchas de esas cuestiones que pasaba. Y es que los IG deben de ser perros guardianes, no perros falderos, él en la denuncia, que nombra como acusados a los líderes designados por Trump o a los jefes interinos de cada agencia, según el Washington Post. Estas supuestas destituciones de los demandantes ha provocado como conmoción y un enorme efecto desalentador a la comunidad del inspector general. Solamente 2 organismos de control a nivel de gabinete se salvaron de sus puestos, los de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, después del despido del martes de otro inspector general, el general de la USAID, Paul Martin, designado por Biden. Martin fue despedido después de que su oficina emitiese un informe mordaz en el que criticaba a la administración Trump por obstaculizar la misión de la USAID. Y aquí, la denuncia del miércoles también afirma que Trump aún no se ha comunicado en su intención de eliminar organismos de control del Congreso por escrito o de otro modo utilizar cualquier razonamiento sustancial para la eliminación de cualquier inspector general y mucho menos las razones detalladas y específicas del caso requeridas. Su única explicación pública llegó durante la rueda de prensa del 25 de enero cuando declaró: "No los conozco, pero algunas personas pensaron que algunos eran injustos, algunos no estaban haciendo su trabajo", y afirmaba falsamente, que es algo muy habitual de hacer. El presidente no identificaba a las personas que supuestamente pensaron esas cosas, a qué inspectores generales se refería a estos pensamientos o cómo los inspectores generales no identificados supuestamente no estaban haciendo su trabajo, decía la denuncia, ¿no? O sea, amigos, se están queriendo proteger, pero les digo, no es que se haya acabado ya este tema de lo que ya se despidió a todos, ya se solucionó. No, 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 no. Esto todavía sigue en marcha y va a ser una lucha que puede desembocar quizás en una guerra civil si es que no tienen cuidado, ¿eh? Y muchos grupos están inconformes. Muchos grupos ahí, sobre todo, ¿no? Están y dicen: ya basta con esto. ¿Qué está pasando? Había un caso acá. Déjenme ver si todavía me da tiempo. Sí, todavía me da tiempo. Sí, 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 sí. Miren esto.
la declaración de apertura de Matt Taibbi ante el Congreso sobre la USAID, la libertad de expresión y la máquina de la censura. Y es que mira, gracias señor presidente, hace 2 años cuando Michael y yo testificamos por primera vez ante el subcomité de armamentización del gobierno, los miembros demócratas nos llamaron supuestos periodistas, sugirieron que éramos escritores entre comillas comprados y cuestionaron nuestra ética y lealtades. Acuérdense, lo de los archivos Twitter y demás es esto. Cuando intentáramos responder, nos dijeron que nos calláramos, nos quitaron los sombreros que nos quitáramos los sombreros de papel de aluminio y que recordáramos 2 cosas. Una, no hay censura digital. 2, sí hay censura digital y es por nuestro propio. Si es que hay censura digital es por nuestro propio bien. Me quedé en shock. Pensé que todo era un error. Pero de ninguna manera el partido al que le di los votos toda mi vida estaba ahora a favor de la censura. Luego, el año pasado escuché a John Kerry, por quien voté, hablar en el web, hablando sobre desinformación, diciendo que nuestra primera enmienda es un gran obstáculo para nuestra capacidad para hacer desaparecer a golpes, ¿no? O sea, es un peligro para la democracia. Tenía que desaparecer a golpes la primera enmienda. ¿Se acuerdan del New York Times donde escribía, híjole, ¿por qué la Constitución es un peligro para la democracia? ¿Por qué la primera enmienda es un peligro para la democracia? Se quejaba de que es realmente difícil gobernar porque la gente elige por sí misma dónde buscar sus noticias, lo que hace que sea mucho más difícil construir consenso, porque lo que quieren es aquella época en donde te informabas con gente como Carmen Aristegui, como Loret de Mola, López Dóriga, ¿no? CNN, todas estas cosas. Y donde tú no puedes elegir, oye, yo quiero, a ver, me interesa lo que comenta aquel o cual o tal, ¿no? Bueno, defendí a Kerry cuando la gente decía que parecía francés, pero María Antonieta se habría sentido avergonzada por este discurso. En esencia, Kerry se quejaba de que los campesinos autoseleccionaban sus propios medios de comunicación. ¿Qué sería lo próximo? ¿Dejar que ellos tomen sus propias decisiones? Y por último, construir consensos. Puede ser la tarea de un político, pero no es mi tarea como ciudadano o como periodista. De hecho, dificultar la gobernabilidad es precisamente tarea de los medios de comunicación. Esta incapacidad de comprender esto, esa es la razón por la que tenemos un problema de censura. Este es un momento clave para la primera enmienda, porque la mayoría de los aliados más cercanos de Estados Unidos ya han adoptado leyes draconianas sobre libertad de expresión. Estamos rodeados de nuevas leyes de servicios digitales en la Unión Europea. Es la ley de censura más completa jamás instituida en una sociedad democrática. Miembros de alto rango, Raskin, no hace falta ir tan lejos como Rusia o China para encontrar gente encarcelada por expresarse. Nuestros aliados en Inglaterra ahora tienen una ley de seguridad en línea que faculta a los gobiernos a encarcelar a gente por delitos nebulosos como comunicación falsa o causar daño psicológico, ¿no? Oye, si le dijiste compañera a alguien que te diga, pero dime compañere, ¿no? Ese es. Y pues sí, a la cárcel. Alemania, Francia, Australia, Canadá y otras naciones han implementado estas ideas similares. Estas leyes son totalmente incompatibles en nuestro sistema y en algunos de estos países nuestros propios ciudadanos han sido arrestados, pero nuestro gobierno no los ha defendido. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros burócratas creen en estas leyes. Tenemos, por ejemplo, la USAID. Muchos estadounidenses están indignados ahora porque se enteraron de que más de $400 millones fueron a parar a una organización llamada Internews, cuya directora Janine Bourgault se jactaba que ante el Congreso de haber formado a cientos de miles de personas de periodismo y donde sus opiniones son casi idénticas a las de Kerry. Amigos, aquí en México impartieron cursos los de la USAID. ¿Y a nombre de quién o quién fue el que hizo para hacer esto? Mexicanos contra la corrupción de Claudio X González. Dieron charlas sobre generar confianza y combatir la desinformación. En India, durante el tema del bicho, dijo que después de meses de un mensaje realmente bellamente unificado sobre el bicho, el entusiasmo por la última solución aumentaba en 87%.
Pero cuando se difundió información contradictoria sobre su eficacia, se generó vacilación. Y así le pagamos a esta persona para que capacitase a los periodistas, y ella no sabe lo que la prensa no existe para promover la unidad ni objetivos políticos como el entusiasmo por esa solución. Eso es propaganda, no es periodismo. Bourdieu también decía que una vez que para la lucha contra el mal contenido necesitábamos trabajar muy duro en la lista de exclusiones o listas de inclusión y realmente tratar de enfocar nuestro dinero publicitario hacia las buenas noticias. Ahora entienden por qué buenas noticias es toda esta promoción de la aberración, ¿no? En el contexto de, oye, ¿por qué? Es cuando se quejan incluso. ¿Por qué funciona como funciona TikTok en Estados Unidos o en Occidente? ¿Por qué no se propician cosas mejores? Aquí tienen la respuesta. Y una vez más, no se sabe que la forma más rápida de erosionar la confianza en los medios es que los gobiernos patrocinen listas de exclusión, por lo que no deberían de recibir ni $1 del dinero de los contribuyentes y mucho menos 476 millones de dólares. La USAID es solamente una pequeña parte de la maquinaria de la censura de Michael y yo vimos en una larga lista de agencias. En conjunto, han comprado cada parte de la línea de producción de noticias, fuentes, centros de estudio, investigación, verificación de hechos, ¿no? Los verificadores, antidesinformación, clasificación de medios comerciales y cuando todo lo demás falla, censura. Se trata de un gigantesco bucle cerrado de mensaje cuyo objetivo es transformar a la prensa libre en una maquinaria de consenso. No hay forma de eliminar la podredumbre quirúrgicamente. Todo el mecanismo tiene que desaparecer. ¿Y existe acaso la desinformación de derecha? Claro que sí, existe en todas las direcciones, pero yo crecí como demócrata y no recuerdo haber tenido miedo de ella. En ese momento no necesitábamos censura porque pensábamos que teníamos el mejor argumento, ¿no? Y es lo que dicen, oye, bueno, deja que fluyan estas mentirotas y todo, pero simplemente, ¿no? ¿Tú crees que alguien le va a creer a alguien que tiene un discurso que se demuestra que es una estupidez? Obviamente no. Por eso somos seres humanos. De eso se trata, de tener capacidad de platicar, de tener consenso, de llegar, ¿no? Y por eso es lo malo que aquí en México y bueno, eso es en todas partes, ¿no? Se ha viciado mucho. Yo he visto ahí, ¿no? Por ejemplo, en el Facebook. O sea, no entiendo a la gente. Dicen, Pablo, es que ay, esto es una página chaira. Muchos otros, es ultraderecha, es no. Decídanse, ¿no? Y así obviamente algunos de ustedes carecen de esa misma confianza, han tomado miles de millones de dólares de contribuyentes y los han malgastado en programas cuyo único propósito era decirles que están equivocados en cosas que pueden ver con sus propios ojos. Nos vendiste y hasta que no respondas a estas preguntas bastante tediosas, este problema no estará solucionado. Gracias, ¿no? Ahí está, amigos. Es lo que manda la declaración de Matt Taibbi ante el Congreso sobre la USAID, libertad de expresión y la maquinaria de la censura. A ver, voy con ustedes, por favor, no se vayan a estar peleando por acá. ¿Qué les pareció todo esto? Dicen acá, con lo que dijo, es prácticamente se abre la temporada de caza o una buena parte de este desvío. Despilfarro se fue en sustancias, mujerzuelas o poco creen que las amigas de la calle Hunter Biden trabajan por amor al arte. ¿Cuál venezolano es? Todo un personaje. Sí, ya sé cuál. Sí, no, es terrible, ¿no? Y creo que hasta habían sacado, creo que él era activo de parte del ejército venezolano, algo así, supuestamente. Yo me lo imagino al bastardo igual que en MX el pueblo estadounidense paga, ¿no? Sí, no, era así decía, es que usted paga y decía gracias papá Biden, así le decía. O otro que era criminal haitiano que se lo estaban llevando y decía I'm not going back to Haiti. Y se quejaba de Trump y decía todo lo que nos dio Obama y lo que nos dio Biden y no sé qué, ¿no? Y oye, pero tienes tantos cargos de ser un ratero y demás. Y bueno, era líder de una pandilla. Saludos Joaquín Eduardo, descansa y gracias por informarnos a Brisette y a mí, a nuestro gato. No, ¿de qué? Gracias a ustedes por haber estado presentes, amigos. Gracias a todos los que estuvieron presentes en este videoprograma. Lo voy a dejar hasta aquí, este Insomnia Stream para la Gran Humana MX.
Se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien, compartan en sus redes sociales, pongan un pulgar para arriba para que lleguemos a más. Nos vemos hasta el próximo video programa. Hasta luego. Cuídense mucho, pórtense bien.